Vamos a continuar con nuestro análisis de la vía iluminativa y de la vía unitiva según San Juan de la Cruz, especialmente siguiendo la noche oscura. Veremos cómo se desarrolla la vía iluminativa y después cómo se pasa a la etapa superior. Cuando la persona sale de la noche del sentido, hay una etapa de calma, de iluminación. Estando ya la casa de la sensualidad sosegada, capítulo 14 del libro primero, esto es mortificada, sus pasiones apagadas y apetitos sosegados y adormidos, por medio de esta dichosa noche de la purgación sensitiva, salió el alma a comenzar el camino y vía del espíritu, que es la de los aprovechantes y aprovechados, que por otro nombre llaman vía iluminativa o de contemplación infusa, con que Dios de suyo anda apacentando y reficionando al alma sin discurso ni ayuda activa de la misma alma. Aquí se puede discutir acerca de la naturaleza de esta condición infusa. Hubo muchas discusiones teológicas acerca de este tema. Para algunos se trata de una gracia gratis data, que quiere decir un carisma. En ese caso, la contemplación infusa es algo extraordinario, no corresponde al camino normal de la vida espiritual. En cambio, sí se trata de los dones del Espíritu Santo, que actúan de una manera estable. La contemplación infusa corresponde a lo propio de la vida cristiana como tal. Por lo tanto, cada cristiano es radicalmente místico, por lo menos implícitamente, hasta que no desarrolla su vida espiritual según los dones del Espíritu Santo. Más bien pareciera que hay que inclinarse a esta segunda afirmación teológica, es decir, que la gracia está siempre acompañada de las virtudes teologales y también de los dones del Espíritu Santo. Si de alguna manera las virtudes teologales nos configuran con Cristo, los dones del Espíritu Santo nos configuran con el Espíritu Santo, justamente, y ambas personas son inseparables. El Espíritu Santo, teológicamente hablando, es el que nos conduce a la perfección. Las Sagradas Escrituras lo muestran de muchas maneras en el Nuevo Testamento, y por eso es claro que la aparición progresiva de la acción del Espíritu Santo, es decir, de la moción de la persona a través de sus dones, que están ya en el alma, sea paralela a la perfección de la persona misma. Por eso, para muchos teólogos, especialmente para los dominicos que siguen a Santo Tomás, esta contemplación infusa está constituida por los dones del Espíritu Santo, que se actualizan por los actos correspondientes según las mociones del Espíritu Santo mismo. Los dones son el de sabiduría, el de inteligencia y el de ciencia especialmente. También los otros, pero aquí en la vida contemplativa actúan especialmente estos tres. El más elevado es el don de sabiduría, que nos da una experiencia de Dios por la unión con Dios, por la connaturalidad con Dios. El don de inteligencia nos hace penetrar las verdades divinas, especialmente las reveladas, y el don de ciencia nos hace contemplar profundamente a Dios desde las criaturas.
Estos tres dones que he nombrado en orden descendente hacen su aparición más bien en orden ascendente, es decir, al principio se manifiesta especialmente el don de ciencia, después el de inteligencia y después el de sabiduría. El don de ciencia pareciera manifestarse ya en cierto modo en la noche oscura del sentido y después más perfectamente en la noche oscura del espíritu. Se trata de la vía negativa filosófica experimentada, es decir, recorrida como acto cognoscitivo de manera experiencial. Esa vía negativa está acompañada de la vía afirmativa, que no siempre es manifiesta o consciente. En el don de ciencia hay un aspecto positivo, o sea, la iluminación que tiene el intelecto acerca de Dios desde las criaturas, lo mismo en el don de inteligencia y sobre todo en el don de sabiduría. En el crecimiento espiritual, al menos esquemáticamente, teóricamente, como lo podemos sintetizar, porque después las personas tienen caminos particulares, el don de ciencia se manifiesta primero que el de inteligencia y que el de sabiduría en este orden. Como habemos dicho, la noche y purgación del sentido en el alma, la cual en los que después han de entrar en la otra más grave del espíritu para pasar a la divina unión de amor, porque no todos sino los menos pasan ordinariamente, suele ir acompañada con graves trabajos y tentaciones sensitivas que duran mucho tiempo, aunque en unos más que otros. Acá comienza a manifestar esa doble especie de noche oscura del sentido. Una es más directamente sensitiva, la otra anticipa la del espíritu, y es esta especialmente la que hace entrar en la vía iluminativa, porque la que es puramente sensitiva nunca termina de generar un nuevo estado espiritual, por cuanto no hay un principio positivo, podríamos decir, de iluminación, sino de una manera imperfecta. En cambio, cuando se anticipa la noche del espíritu, quiere decir que la luz espiritual está llegando en cuanto tal. Porque a algunos se les da el ángel de Satanás, que es el espíritu de fornicación, para que les azote los sentidos con abominables y fuertes tentaciones, y les atribule el espíritu con feas advertencias y representaciones más visibles en la imaginación, que a veces les es mayor pena que el morir. Otras veces se les añade en esta noche el espíritu de blasfemia, el cual con todos sus conceptos y pensamientos se anda atravesando con intolerables blasfemias, y a veces con tanta fuerza sugeridas en la imaginación que casi se las hace pronunciar, que les es grave tormento. Otras veces se les da el otro abominable espíritu que llama Isaías spiritum vertiginis, no porque caigan, sino porque los ejercite, el cual de tal manera les oscurece el sentido que los llena de mil escrúpulos y perplejidades tan intrincadas al juicio de ellos, que nunca pueden satisfacerse con nada ni arrimar el juicio a consejo ni concepto, el cual es uno de los más graves estímulos y horrores de esta noche, muy vecino a lo que pasa en la otra noche espiritual. Entonces, la noche del sentido puede anticipar la noche del espíritu, especialmente por estos escrúpulos, perplejidades, confusión intelectual, que viene por el hecho de que todavía el pensamiento no está perfectamente establecido, o sea, se mezcla el verdadero pensamiento o intelección con la imaginación y con la actividad de los sentidos internos. Santa Teresa misma tardó mucho en discernir el pensamiento o inteligencia de la actividad de la imaginación, porque normalmente están unidos. Como conocemos por abstracción, si no tenemos imágenes no podemos conocer. Ya Aristóteles decía que el hombre sin imagen no entiende nada.
Esta es la razón por la cual es tan difícil pasar por encima de este estado imaginativo. Y eso se agrava cuando hay menos elaboración intelectual, porque hay menos posibilidad, como decía antes, de discernir entre el pensamiento como tal y la imaginación. El spiritum vertiginis, espíritu de vértigo, es decir, una especie de giro mental que puede ser muy rápido y que es muy cercano a lo que de otra manera vemos en la filosofía hegeliana, heideggeriana, etcétera, que parece manifestar este spiritum vertiginis, aunque no en el sentido de purificación como en San Juan de la Cruz y en los que están en el estado correspondiente a lo que describe. Estas tempestades y trabajos ordinariamente envía Dios en esta noche y purgación sensitiva, a los que, como digo, ha de poner después en la otra, aunque no todos pasan por ella, para que, castigados y abofeteados de esta manera, se vayan ejercitando y disponiendo y curtiendo los sentidos y potencias para la unión de la sabiduría que allí les han de dar. Porque si el alma no es tentada, ejercitada y probada con trabajos y tentaciones, no puede avivar su sentido para la sabiduría. Porque la sabiduría, aquí se trata del don de sabiduría que nos conecta directamente con el Verbo y a través de él con el Padre por la moción del Espíritu Santo. Este don de sabiduría requiere pasar por encima de la abstracción, del conocimiento abstractivo. El conocimiento de las esencias de las cosas materiales, que es el objeto connatural del entendimiento humano, impide el conocimiento de Dios. Es verdad que conduce a Dios por la vía afirmativa, negativa, por analogía, pero impide el conocimiento directo de la esencia de Dios, en cuanto esta esencia es absolutamente inmaterial. En cambio, el objeto connatural del entendimiento humano es correspondiente a las cosas materiales. Por eso, cuando se capta directamente la esencia de las cosas materiales, no se capta la esencia de Dios. Por eso en esta vida, como explica Santo Tomás, no podemos tener la visión beatífica. Es como alguien que está viendo una figura, estamos viendo la pared, no podemos ver lo que está detrás de la pared. Un efecto análogo produce la captación de las esencias de las cosas materiales en nuestro entendimiento. Es verdad que hay una captación superior por una cierta unión con las cosas superiores, especialmente con las propiedades o las perfecciones metafísicas de la realidad, el ser, la bondad, la verdad, etcétera. Todo eso está presente en las cosas, es constitutivo de las cosas. Eso produce una impresión en nuestra inteligencia por encima del conocimiento abstractivo, por encima del conocimiento agente, de la acción del intelecto agente, pero eso no es suficiente para conocer a Dios, porque Dios es más bien la causa de eso que nos impresiona en el orden metafísico. El ser que conocemos en la metafísica no es Dios, sino que Dios es la causa del ser. Como explican los primeros padres griegos, Dionisio, etc. Dios es la causa del ser. Por eso Santo Tomás también dice que la metafísica tiene por sujeto el ente común, pero no tiene por sujeto a Dios. En cambio, la teología sobrenatural tiene por sujeto a Dios. No podemos conocer directamente a Dios. La infusión de la gracia y del don de sabiduría produce una elevación por encima del orden natural y por lo tanto por encima de este modo connatural de captar las esencias de las cosas materiales, que corresponde a la inteligencia humana, que es muy débil. La gracia produce una divinización, una elevación al nivel de Dios, y eso implica
ir más allá de estas esencias. Más aún, implica ir más allá de lo que captamos metafísicamente como perfecciones inmateriales de las cosas. Se trata de ir a la causa, y la causa tiene una esencia que es infinita y que no puede captarse cuando persiste la unión con el cuerpo y por lo tanto este modo de entender de la inteligencia. Sin embargo, hay un anticipo del estado superior por el cual nuestra inteligencia ve la esencia de Dios, que quiere decir ver la Santísima Trinidad, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo en su esencia. Esto se da justamente por la gracia, que está unida a la virtud de la fe, y por el don de sabiduría del Espíritu Santo. Por la gracia y la fe radicalmente, por el don de sabiduría como completando lo que está sustancialmente en la fe. Por eso es necesaria una purificación tan profunda, porque es necesario ir más allá de la estructura del ser y del conocer humanos, naturales. Por supuesto, esa estructura no está destruida por la gracia, está perfeccionada, pero requiere una profunda transformación por dos razones. Primero, porque se trata de ir más allá de esa distancia creatural. Segundo, porque además están las raíces que quedan de los vicios producidos por el pecado original, y de eso hay que purificarse. La noche del sentido no es suficiente para esa purificación, justamente porque es del sentido, es decir, es de la parte inferior del hombre, o de las potencias del alma del hombre que directamente están unidas con órganos corporales, que necesitan de órganos corporales, que son los sentidos y las potencias apetitivas o afectivas correspondientes. Necesitamos ir más allá. Ese ir más allá es la obra propia de la gracia, que establece un proceso que termina en lo infinito, al menos lo infinito por participación, que es la visión de la esencia divina. Ese proceso se va realizando, como hemos dicho, incipientemente por la purificación del sentido, por el no poder meditar, y más profundamente por estas pruebas que pone San Juan de la Cruz en la noche pasiva del sentido más profunda, que implica ya el comienzo de la vía iluminativa, el comienzo de la contemplación. No es solamente no poder contemplar, no poder meditar en un sentido inmediato y casi natural, sino que se trata de una verdadera desestructuración de la persona. El tiempo que al alma tengan en este ayuno y penitencia del sentido, cuanto sea, no es cosa cierta decirlo, porque no pasa en todos de una manera ni unas mismas tentaciones, porque esto va medido por la voluntad de Dios, conforme a lo más o menos que cada uno tiene de imperfección que purgar, y también conforme al grado de amor de unión a que Dios la quiere levantar. La humillará más o menos intensamente o más o menos tiempo. Los que tienen sujeto y más fuerza para sufrir con más intención, los purga más presto, porque a los muy flacos con mucha remisión y flacas tentaciones mucho tiempo los lleva por esta noche. O sea, cuanto más concentrada es más profunda. En cambio, cuanto menos concentrada es menos profunda. Cuanto más tiempo dura a intervalos es menos profunda. Es mejor una purificación intensa, más corta, porque en esa intensidad está en cierto modo anticipada la presencia de la eternidad, que está más allá del discurrir del tiempo.
de la medida del discurrir de las cosas materiales, que es el tiempo. Los que tienen más fuerza para sufrir van más alto, los que tienen menos fuerza para sufrir van más bajo. O sea, en cierto modo, suponiendo el ordenamiento principal de la persona según la fe, la esperanza y la caridad, las transformaciones más profundas, los desequilibrios y problemas más profundos implican mayor vida espiritual en el sentido sobrenatural. Muchos no van verdaderamente a la vía iluminativa. Algunos son purificados, más menos, y tarde llegan a la pureza de perfección en esta vida, y algunos de estos nunca. Que ni bien están en la noche, ni bien fuera de ella, porque aunque no pasan adelante, para que se conserven en humildad y conocimiento propio, los ejercita Dios algunos ratos y días en aquellas tentaciones y sequedades, y les acude con el consuelo otras veces y temporadas, para que, desmayando, no se vuelvan a buscar el del mundo. A otras almas más flacas anda Dios con ellas como pareciendo y trasponiendo para ejercitarlas en su amor, porque sin desvío no aprendieran a llegarse a Dios. Pero las almas que han de pasar a tan dichoso y alto estado como es la unión de amor, por muy aprisa que Dios las lleve, harto tiempo suelen durar en estas sequedades y tentaciones ordinariamente, como está visto por experiencia. Tiempo después de comenzar a tratar de la segunda noche. O sea, si verdaderamente hay una purificación intensa, esta dura un tiempo y tiene que ser bien consistente para que después se pueda llegar a la perfección espiritual. Comienza a tratar de la noche pasiva del espíritu, y para eso continúa explicando la vía iluminativa. El libro segundo, capítulo 1, una alma que Dios ha de llevar adelante, no luego que sale de las sequedades y trabajos de la primera purgación y noche del sentido, la pone su majestad en esta noche del espíritu. Es decir, entre la noche del sentido y la del espíritu hay un intervalo más o menos tranquilo, aunque en este intervalo puede haber algo de lo anterior y algo de lo sucesivo. Pero parece ser que no es enseguida la noche del espíritu después de la noche del sentido. Antes suele pasar harto tiempo y años en que, salida el alma del estado de principiante, se ejercita en el de aprovechados, en el cual, así como el que ha salido de una estrecha cárcel anda en las cosas de Dios, con mucha más altura y anchura y satisfacción del alma, y con más abundante e interior deleite que hacía los principios, antes que entrasen en la dicha noche, no trayendo atada ya la imaginación y potencias al discurso y cuidado espiritual como solía, porque con gran facilidad halla luego en su espíritu muy serena y amorosa contemplación y sabor espiritual sin trabajo del discurso. Bueno, aquí San Juan describe el estado ideal. Cuando están las condiciones favorables, hay una etapa en la cual durante largo tiempo la persona está en contemplación, en estado contemplativo, que quiere decir conocimiento amoroso. Todos los grandes místicos hablan de este conocimiento amoroso. Nosotros lo hemos visto también en el texto de San Juan de la Cruz como definición de la contemplación. Contemplación quiere decir siempre un conocimiento quieto y un conocimiento simple. Eso es lo propio también de la contemplación natural. O sea, no hay razonamiento,
y no hay abstracción, al menos como movimiento, que va de lo múltiple a lo uno. En el orden sobrenatural esta simplicidad se acentúa. Es un conocimiento simple y también amoroso, que quiere decir por connaturalidad. Por connaturalidad hay que entenderlo más allá de lo que explicaba Aristóteles, que ya hablaba de esta connaturalidad. Por ejemplo, para conocer bien las cosas de la ética hay que tener por connaturalidad los hábitos que corresponden a esa vida ética, y así se conoce de una manera más perfecta. Por ejemplo, la persona casta conoce mejor las cosas de la castidad que el que meramente las estudia de modo racional, dice Aristóteles. Bueno, aquí la connaturalidad tiene un significado más profundo porque designa específicamente esta unión, como decía Dionisio, génosis. Hay una real unión con Dios, y eso es el constitutivo más básico de la contemplación. Esa unión abarca el acto del entendimiento y el acto de la voluntad, pero en cierta manera está por encima de ambos, porque está por encima del entendimiento natural y de la voluntad natural. Es un acto que en cierto modo surge de la raíz de ambos, entendimiento y voluntad. Por eso los místicos fluctúan en sus explicaciones. A veces dicen que viene de la sustancia del alma, y otras veces ponen otra potencia, que es la memoria. La memoria, que está también en San Agustín, que es como la potencia fundamental, pero en el orden sobrenatural. Es una potencia que se despierta en el orden sobrenatural, porque en el orden natural existe solamente la inteligencia y la voluntad, y a lo sumo se puede considerar como raíz de ambas la esencia del alma. Allí Agustín encontraba la primera imagen de Dios. En cambio, según las tres potencias está la imagen de Dios más perfecta, especialmente en cuanto a estas potencias alcanzan las personas divinas como objeto. Bueno, eso sucede en la persona que tiene la contemplación sobrenatural. Hay una unión real con la Trinidad y por tanto una asimilación a la vida trinitaria. Esto es el fundamento de la contemplación y derivadamente de la vida contemplativa. Se denomina vida, además del ser de los vivientes, como dice Aristóteles, aquello que más les interesa, es decir, las operaciones más a las cuales un viviente más se inclina. Entonces, el que se inclina a la contemplación se dice que tiene vida contemplativa, aunque realice actos de la vida activa, como explica Santo Tomás. Porque todo está unificado en el fin, que es la contemplación. Por otra parte, esta es la estructura básica de la moralidad natural. Los actos naturales son buenos cuando participan del fin o cuando anticipan el fin. Son buenos por el fin. Es cierto que hay objetos intrínsecamente malos e intrínsecamente buenos, y esos son justamente los que corresponden al fin o los que no corresponden al fin. Los que tienen una contrariedad intrínseca con el fin son malos. Los que están necesariamente conectados con el fin son buenos. Por ejemplo, amar a Dios está intrínsecamente conectado con el fin, porque el fin incluye el amor de Dios, por ejemplo. En cambio, odiar a Dios está intrínsecamente desconectado del fin, porque el fin es justamente la unión con Dios, la asimilación a Dios, etc. Entonces hay actos buenos y hay actos malos, pero en el orden sobrenatural esta condición es todavía más profunda, y por eso
la contemplación puede envolver toda la vida y se habla de vida contemplativa, que comienza y termina en el afecto, como hemos visto en la suma, en la cuestión 188, 189, 190 de la segunda, donde Santo Tomás habla de la vida contemplativa. No está solamente en el intelecto, sino también en el afecto. ¿Por qué puede darse esta más profunda unión vital? Porque hay actos que vienen de más adentro, y eso es posible solamente por la gracia, que eleva el ser del hombre, lo hace más intenso, lo hace participar más de Dios. La gracia divina es un super ser y por lo tanto una superunidad también para el hombre, una super bondad o super perfección. Esto es raíz de actos nuevos y de una unión con Dios que va más allá de la distinción normal entre conocimiento y voluntad que existe en el orden natural. O sea, en el orden sobrenatural se compenetran más intrínsecamente de cuanto sucede en el orden natural, como reflejo de la esencia divina que se identifica con los actos de entender y de querer, según los cuales surgen las personas divinas, como procesión del Hijo y procesión del Espíritu Santo. Esta unión es, desde el punto de vista de la vía negativa, la fuente de la noche oscura; desde el punto de vista de la vía afirmativa, la fuente de la iluminación y de del conocimiento unitivo, más perfecto todavía. O sea, vida contemplativa y unión con Dios están en la misma línea, Claro. Son como una condición de posibilidad que se dé la vía unitiva, la vida mística, etc. Sí, la unión con Dios es la contemplación misma, podríamos decir. Esa contemplación, cuando es plena, incluye la caridad, no se da fuera de la caridad, que es en cierta manera el motor de la contemplación, y la constituye intrínsecamente, porque es un conocimiento que surge del amor según los dones del Espíritu Santo. Ahora, eso se proyecta sobre las otras dimensiones inferiores de la operatividad humana y las unifica desde arriba. Distinguimos, sin embargo, contemplación de vida contemplativa. La contemplación es el acto de la unión. La vida contemplativa es el conjunto de las operaciones que surgen del ser humano que tiene contemplación. Bueno, ¿qué sucede cuando se entra en la vía iluminativa? Hay un periodo de iluminación. Pasa harto tiempo y años en que salida el alma del estado de principiante se ejercita en el de aprovechados, en el cual, así como el que ha salido de una estrecha cárcel, anda en las cosas de Dios con mucha más anchura y satisfacción del alma, y con más abundante e interior deleite que hacía los principios antes que entrasen en la dicha noche, no trayendo atada ya la imaginación y potencias al discurso y cuidado espiritual como solía, porque con gran facilidad halla luego en su espíritu muy serena y amorosa contemplación y sabor espiritual, sin trabajo del discurso, aunque como no está bien hecha la purgación del alma, porque falta la principal parte, que es la del espíritu, sin la cual por la comunicación que hay de la una parte a la otra, por razón de un ser, un solo supuesto,
Tampoco la purificación sensitiva, aunque más fuerte haya sido, queda acabada y perfecta. Nunca le faltan a veces algunas necesidades, sequedades, tinieblas y aprietos, a veces mucho más intensos que los pasados, que son como presagios y mensajeros de la noche venidera del espíritu, aunque no son estos durables, como será la noche que espera, porque habiendo pasado un rato, ratos o días en esta noche y tempestad, luego vuelve a su acostumbrada serenidad. Es decir, hay un periodo largo de la vida de serenidad, cuando la vida anterior estuvo bien ordenada, ¿no? Es decir, esto sucede normalmente en los estados de vida contemplativa, por ejemplo, en un monasterio que funciona bien. Fuera de ese estado ideal, se da todo de una manera más complicada, porque hay muchos más impedimentos y por eso en cierta manera es más raro que suceda esto así como está descrito. Normalmente puede suceder con más complicaciones y a veces con menos perfección, porque no quiere decir que cuando uno tiene más problemas necesariamente merece más. Eso está claro teológicamente. Se merece más cuando la acción que se realiza vale más la pena, intrínsecamente hablando. Puede haber un mérito accidental en las cosas temporales, pero el mérito principal está en la contemplación, que es un acto interior espiritual. En la época moderna, por influjo de la filosofía kantiana, etcétera, y también idealista, marxista, el trabajo y la dificultad son valorados como algo superior a lo que no tiene trabajo y dificultad, o es deleitable. Más aún para Kant el deleite es malo. Entonces, la vida contemplativa, en el sentido de un estado de vida externo que favorece la contemplación por el ejercicio de la oración, de la meditación y también de las actividades externas realizadas en orden a eso, ahí se favorece normalmente este tipo de evolución espiritual, y aquí específicamente la vía iluminativa. Cuando la purificación es más durable y más intensa, más durable en intensidad, no quiere decir en años, la evolución es más elevada. En cambio, cuando es menos durable, es decir, que es interpolada, la perfección es menos elevada. Este sabor, pues, y gusto interior que decimos que con abundancia y facilidad hallan y gustan estos aprovechantes en su espíritu, con mucha más abundancia que antes se le comunica, redundando de ahí en el sentido que solía antes de esta sensible purgación, que por cuanto él está ya más puro y con más facilidad puede sentir los gustos del espíritu a su modo, como en fin, esta parte sensitiva del alma es flaca, incapaz de las cosas fuertes del espíritu. De aquí es que estos aprovechados, a causa de esta comunicación espiritual que se hace en la parte sensitiva, padecen en ella muchas debilitaciones y detrimentos y flaquezas de estómago, y en el espíritu, consiguientemente, fatigas. Es decir, la purificación puede tener un efecto corporal. Eso lo sabían muy bien los teólogos antiguos, lo explica Santo Tomás. También los actos intensos del espíritu conmueven las pasiones. Ayer el doctor Berro hizo una comunicación en la Semana Tomista sobre este tema, sobre la afectividad espiritual que redunda sobre la afectividad sensible. Entonces,
Ahí se mostraba los textos de Santo Tomás, donde explica justamente esto. Los actos muy intensos del espíritu pueden provocar, dice Santo Tomás, hasta enfermedades o incluso la muerte. Y los actos de gozo también, lo cual corresponde a lo que dice aquí San Juan de la Cruz, que hay personas muy perfectas o purificadas que no mueren de enfermedad natural, sino de amor sobrenatural, como acto espiritual intenso. Ahora, hay personas que no están muy purificadas y que tienen una vida muy complicada, a las cuales la contemplación les llega de esta manera que les perturba la psiquis y el cuerpo. Y esto puede darse también en la vía iluminativa, entendiendo por psiquis especialmente las facultades inferiores, porque las superiores son las que se están ejercitando. O sea, todavía no se ha logrado esa unidad de la persona, y sobre todo la unidad de la persona superior, porque aquí hay una asimilación a la persona divina, a las personas divinas, que son infinitas y tienen una unidad absolutamente superior a la de la persona humana, que como persona es sustancia creada, que tiene una unidad limitada, Sobre todo el hombre no es simple, se ve ya porque tiene cuerpo, muchas facultades, etc. Entonces, cuando llega la gracia y se asimila a las personas divinas, hay una unidad superior que tiene que manifestarse también en las operaciones. Al principio del camino contemplativo esto no está asegurado, y por eso hay etapas de desequilibrio que hay que saber interpretar bien a la luz de estos principios. Y que no hay que confundir con los desequilibrios psíquicos que vienen del desorden moral. La mayoría de la gente tiene desequilibrio psíquico por desorden moral, no por esta razón, aunque a veces los síntomas se pueden confundir, externamente considerados. Y eso es el problema de los psicólogos, que no conocen estas diferencias. Por ejemplo, para Freud todo corresponde a el desorden moral porque no conoce otra cosa. Entonces, ¿cómo identifica el estado normal, el estado empírico de la naturaleza humana con su estado esencial, en la medida que se puede hablar de esencia en él? Todo queda reducido a una mayor o menor cercanía a esta normalidad empírica en cuanto está comprendida por la razón. Esto es el corazón de todo el método. En cambio, aquí se ve la profunda diferencia entre las motivaciones diversas que hay en el desequilibrio psíquico. Hay un desequilibrio que viene por exceso y otro que viene por defecto. Si una persona está en este proceso creciendo más allá de la naturaleza humana, en cierto modo, porque recibe un ser superior, que es el de la gracia, el desequilibrio es como una especie de inercia contra ese crecimiento. En cambio, en el desorden moral, que es el de la condición normal de los hombres, el problema es inverso, es decir, el problema es que el desequilibrio manifiesta justamente el descenso por abajo de la naturaleza humana. De aquí es que las comunicaciones de estos no pueden ser muy fuertes, ni muy intensas, ni muy espirituales, cuales se requieren para la divina unión con Dios, por la flaqueza y corrupción de la sensualidad que participa en ellos. De aquí vienen los arrobamientos y traspasos y desconjuntamiento de huesos, que siempre acaecen cuando las comunicaciones no son puramente espirituales. Es decir, cuanto más manifestaciones sensibles, externas, etcétera, hay menos intensidad espiritual. En cambio, cuando la transformación es más intelectual o más volitiva, etcétera, hay más transformación interior.
Por eso no se puede juzgar simplemente por las manifestaciones externas de la religiosidad, porque normalmente las personas que tienen menos vida espiritual manifiestan actos religiosos más externos. Perdón, padre, ¿a qué se refiere con los traspasos? Traspasos son como una especie de éxtasis, ¿no? Porque ya en el orden natural son posibles los éxtasis. Aristóteles habla del éxtasis, Plotino, Proclo, etcétera. Entonces no tenemos el arrobamiento. Es una especie de arrobamiento, pero todavía no muy espiritual, O sea, está producido por la gracia, pero la estructura psíquica todavía es muy imperfecta. ¿Y descoyuntamiento de huesos? Descoyuntamientos de huesos, bueno, eso quiere decir todavía las repercusiones de lo anterior. Sobre el organismo. Claro. Acá no se referiría, por ejemplo, a los estigmas o... No, eso ya pareciera ser diferente. Esos estigmas, o sea, esas las llagas de Cristo, o la levitación. Bueno, ahí son cosas diferentes. Esas llagas, cuando provienen de una identificación muy intensa con la vida de Cristo, pueden tener un origen superior a esto. En cambio, esas levitaciones, etcétera, pueden tener un origen menos perfecto todavía. Aunque ¿Podría estar dentro de esos arrobamientos también en este momento de la... No, esas levitaciones son más elevadas. La vía iluminativa, por lo menos. Sí, o la vía unitiva más bien, sí. Sí, serían exclusivos de esa vía entonces. ¿Cuáles? La levitación. Bueno, en cuanto gracia carismática podría estar fuera de esa vía, porque aquí hay que distinguir lo que es lo esencial de la gracia, que es la gracia habitual, el hábito que es un nuevo ser, que sin embargo viene de manera accidental respecto de la sustancia de la persona. Eso hay que distinguirlo respecto de la gracia carismática, porque hay personas que tienen que guiar a otras, etcétera, y pueden recibir carismáticamente algunas gracias, aunque no sean todavía tan santas. Sí, le preguntaba para dirimir eso porque también puede haber arrobamientos en la vía cognitiva, ¿no? O éxtasis, por supuesto, que se vea. Sí, pero San Juan de la Cruz dice que cuanto más se va adelante, más disminuye eso y más se va unificando el mundo interno con el externo, podríamos decir. Y la vida contemplativa con la activa. A ejemplo de Cristo, porque Cristo no aparecía con éxtasis, etcétera, salvo cuando quiso una sola vez en la transfiguración para darle ánimo a los discípulos para soportar la pasión. Pero Cristo llevaba una vida normal y se iba a rezar de noche a la montaña. Lo que pasa es que nosotros no somos perfectos como la persona divina de Cristo, y por eso necesitamos una transformación que tiene muchas variantes. Estos que están en la vía iluminativa también necesitan una purificación, que es la noche del espíritu. Tienen defectos. ¿Qué defectos tienen? Capítulo 2 del libro 2 de la noche oscura. Hacemos una pequeña interrupción, que se hace una hora de clase.